Imagina que te encuentras en un paisaje que hoy llamaríamos desierto, pero que hace más de 200 millones de años era un mundo cambiante, donde la lluvia parecía no conocer fin. La tierra se extiende en tonos rojizos, quebrada por sedimentos que cuentan historias de sequías y tormentas antiguas. A simple vista el paisaje parece árido y silencioso, pero si pudieras excavar a través de las capas de roca, encontrarías un registro sorprendente. Una banda de esquisto oscuro, húmeda, cargada de materia orgánica, un testimonio del momento en que los desiertos se convirtieron en pantanos durante un episodio de lluvias que duró 2 millones de años. Este fenómeno, documentado hoy por geólogos y paleontólogos, se conoce como el Carneian Pluvial Episode. Fue un cambio climático global impulsado por la actividad volcánica, específicamente por las enormes erupciones de la provincia ígnea de Wranglia. Estas erupciones liberaron cantidades colosales de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero en la atmósfera, aumentando la temperatura global varios grados. El océano, calentado por estas condiciones, evaporaba agua a un ritmo acelerado, saturando la atmósfera y desencadenando lluvias persistentes, no como tormentas aisladas, sino como un estado climático constante. Visualiza un interior de Pangea, el supercontinente que se extendía desde el polo norte hasta el polo sur, donde antes había desiertos y ríos efímeros. Ahora, lagos permanentes se formaban en antiguas cuencas secas, ríos estacionales se convertían en caudalosos cursos de agua y la erosión modelaba un paisaje nuevo. Las arenas rojas dejaron de acumularse. En su lugar aparecieron sedimentos oscuros y pantanos, sobre los que comenzaron a formarse los primeros lechos de carbón a partir de plantas anegadas. En los océanos cercanos, el exceso de sedimentos sofocaba los arrecifes de carbonato que habían prosperado durante millones de años, transformando la química y la vida marina. La evidencia de este episodio no proviene de una sola región, sino de cada continente. Paleobotánicos analizaron el polen fósil y observaron cómo las comunidades vegetales cambiaron drásticamente. Las helechos y coníferas, adaptadas a suelos saturados y condiciones húmedas, reemplazaron a los helechos con semillas que dominaban los antiguos desiertos. Los animales especializados que habían prosperado durante millones de años enfrentaron una crisis. Los herbívoros de mandíbula adaptada a plantas secas y fibrosas, como los dicinodones y rinosaurios, comenzaron a desaparecer seguidos por sus depredadores, mientras los dinosaurios, entonces pequeños y generalistas, encontraban un mundo abierto para expandirse. Este registro geológico y biológico no es solo un hecho en los libros, es una ventana al poder transformador de la naturaleza. Los estratos oscuros, los fósiles y los sedimentos nos cuentan una historia de catástrofe y oportunidad, de resiliencia y adaptación. Y mientras nos adentramos en este viaje por los océanos, pantanos y selvas de Pangea, te invito a suscribirte y acompañarme en la exploración de un planeta que llovió durante 2 millones de años. Un mundo que cambió para siempre la historia de la vida. Cuando la lluvia se volvió constante, el mundo de Pangea cambió de manera profunda y rápida, aunque rápida en términos geológicos significa decenas de miles de años. Los desiertos interiores, donde antes solo resistían arbustos dispersos y helechos con semillas adaptadas a la sequía, comenzaron a inundarse. Los ríos estacionales se convirtieron en cauces permanentes, excavando profundos canales y anegando llanuras que habían permanecido secas durante millones de años. Lo que antes era tierra roja y polvorienta se transformó en un tapiz de sedimentos oscuros, arcillas, limos y carbón incipiente, los restos comprimidos de plantas que no podían sobrevivir al agua constante. El registro fósil revela cómo la flora se adaptó. Los helechos que prosperaban en suelos húmedos y las coníferas de raíces profundas comenzaron a dominar los paisajes, reemplazando a los helechos con semillas que necesitaban periodos secos para germinar. Era una revolución silenciosa pero absoluta. Cada planta que desaparecía dejaba un vacío ecológico que obligaba a los herbívoros a adaptarse o morir, y muchos no pudieron. Los dicinodones, enormes herbívoros de mandíbula y dientes especializados en vegetación fibrosa, simplemente no pudieron procesar las nuevas plantas más blandas y acuáticas. Sus poblaciones colapsaron, y con ellos los depredadores que dependían de ellos, como los rauisuchios. Los dinosaurios, en contraste, eran pequeños, ágiles y generalistas. Antes del episodio, su presencia era escasa y casi marginal, pero la desaparición de los grandes herbívoros abrió nichos ecológicos que ellos pudieron ocupar. Los restos fósiles muestran un aumento dramático en la abundancia y diversidad de dinosaurios justo después de la transición hacia los paisajes húmedos. Los primeros saurópodos, precursores de los gigantes de cuello largo como Brachiosaurus, comenzaron a ocupar el rol de grandes herbívoros,
capaces de procesar la vegetación dominada por coníferas y helechos. Los terópodos, por su parte, diversificaron sus estrategias de caza, siguiendo a los herbívoros que sobrevivían. Pero no solo la tierra cambió, los océanos también sintieron el impacto. Los sedimentos arrastrados desde los continentes cubrieron los arrecifes, matando a muchas especies que habían prosperado durante millones de años. Amonoideos, crinoideos y otros organismos marinos dependientes de aguas claras y estables sufrieron extinciones locales o globales. La química de los océanos se alteró. La entrada masiva de agua dulce y sedimentos cambió la salinidad y la claridad del agua, afectando la fotosíntesis y la cadena alimentaria marina. Cada evidencia, desde fósiles de vertebrados hasta granos de polen y composición isotópica de las rocas, nos permite reconstruir un cambio climático de alcance planetario. Los volcanes liberaron CO2 y sulfuro, la atmósfera se saturó de calor y humedad, los océanos evaporaron agua, generando lluvias perpetuas. Los continentes se inundaron y la vida respondió con una transformación total. Algunos grupos desaparecieron, otros se adaptaron y nuevos dominadores emergieron. Con la lluvia constante, el mundo de Pangea dejó de ser un lugar predecible. Los herbívoros especializados, perfectamente adaptados a la vegetación de los desiertos interiores, comenzaron a desaparecer. Los dicinodones, gigantes con mandíbulas diseñadas para triturar helechos con semillas duras, encontraron que sus alimentos habituales se habían vuelto escasos o inexistentes. Sus dientes y poderosos músculos del cuello, que durante millones de años les habían otorgado ventaja, se volvieron inútiles ante la nueva vegetación, más acuática y menos fibrosa. Las poblaciones colapsaron y los fósiles muestran que en muchas regiones estos herbívoros se extinguieron por completo. Sus depredadores, los rabuisuchios, también sufrieron las consecuencias. Estos carnívoros, gigantescos y temibles, dependían de grandes manadas de dicinodones y rinosaurios para sobrevivir. Sin sus presas, su dominio terminó abruptamente. La extinción no fue inmediata, pero sí decisiva. En pocas decenas de miles de años, el equilibrio de los ecosistemas cambió radicalmente. Los nichos vacíos estaban listos para ser ocupados por otros habitantes del mundo. Los dinosaurios, hasta entonces pequeños, raros y ecológicamente marginales, comenzaron a prosperar. Los primeros dinosaurios eran generalistas. Su dieta no estaba limitada a un solo tipo de planta o presas específicas. Podían adaptarse a diferentes fuentes de alimento, sobrevivir en condiciones variables y moverse rápidamente a través de los paisajes transformados. Esta flexibilidad les permitió no solo sobrevivir, sino multiplicarse, diversificarse y ocupar los espacios dejados por los especialistas que habían fracasado. Poco a poco, los registros fósiles muestran un aumento notable en su abundancia y tamaño. Los saurópodos emergen como los primeros grandes herbívoros capaces de digerir coníferas y helechos húmedos. Los terópodos diversifican sus estrategias de caza, siguiendo a estos herbívoros en expansión. Mientras tanto, los cambios no se limitaron a la Tierra. Los océanos sufrieron un profundo impacto. Los sedimentos arrastrados desde el continente cubrieron arrecifes y alteraron la química marina, provocando la desaparición de organismos como amonoideos y crinoideos. Incluso los pequeños organismos que dependían de aguas claras se vieron afectados por el exceso de sedimentos. Este proceso, conocido como Saliclastic Switch, transformó los ecosistemas marinos, eliminando a muchos especialistas y dejando espacio para los generalistas capaces de adaptarse a condiciones cambiantes. Este episodio ilustra un principio fundamental de la evolución. La especialización es una espada de doble filo. Los seres que invierten demasiado en adaptaciones específicas pueden prosperar durante millones de años, pero cuando el entorno cambia drásticamente, esas mismas adaptaciones se convierten en desventajas fatales. En contraste, los generalistas, aunque menos eficientes en condiciones estables, son resilientes ante el cambio y pueden convertirse en los nuevos dominadores. Así, la lluvia de 2 millones de años no solo transformó paisajes y climas, sino que reescribió las reglas de la vida en Pangea. Los ecosistemas que habían existido durante decenas de millones de años colapsaron y un nuevo orden emergió. Los dinosaurios empezaban a reclamar el planeta, mientras los especialistas del pasado se desvanecían en el registro fósil, dejando lecciones profundas sobre adaptación, resiliencia y oportunidad en un mundo que nunca se detiene. Mientras los dicinodones y rinosaurios desaparecían, los dinosaurios pequeños y generalistas encontraron un mundo lleno de oportunidades. Antes del episodio de lluvias habían sido casi invisibles, raros y limitados a entornos marginales.
Pero el colapso de los ecosistemas permitió que estos pequeños sobrevivientes se expandieran, explorando nichos que durante millones de años habían estado dominados por gigantes especializados. Imagina un paisaje transformado. Ríos permanentes serpentean entre llanuras inundadas, lagos recién formados reflejan cielos grises y lluviosos, y bosques densos de coníferas y helechos cubren las antiguas tierras secas. Entre las raíces de estos bosques, los primeros saurópodos comienzan a alimentarse, utilizando su digestión fermentativa para procesar coníferas y helechos, plantas que eran demasiado difíciles para los antiguos herbívoros especializados. No eran gigantes todavía, pero crecían lo suficiente para competir por alimento y espacio, sentando las bases de la futura dominación de su linaje. Los terópodos, ágiles y de pequeño tamaño, comenzaron a diversificar sus hábitos alimenticios. Algunos eran carnívoros activos, cazando pequeños herbívoros, mientras que otros se convirtieron en oportunistas, alimentándose de carroña o de presas menores. Su capacidad para adaptarse rápidamente a distintos recursos les dio una ventaja decisiva frente a los depredadores grandes y especializados que habían desaparecido. La flexibilidad ecológica de estos dinosaurios fue clave. Mientras el mundo cambiaba, ellos podían cambiar con él. En los océanos, los cambios fueron igualmente dramáticos. Los sedimentos arrastrados desde los continentes cubrieron arrecifes y alteraron la química del agua, causando la desaparición de muchos organismos marinos especializados. Los amonoideos, los crinoideos y otros animales adaptados a condiciones estables sufrieron extinciones locales o globales. Los organismos más oportunistas, capaces de sobrevivir en aguas turbias y variables, prosperaron. Las conexiones entre tierra y mar se hicieron evidentes. La transformación de un ecosistema terrestre afectaba directamente al mar, mostrando la interdependencia de todos los sistemas del planeta. La vegetación también sufrió un cambio radical. Las coníferas, con sus raíces profundas capaces de tolerar suelos anegados, y los helechos, con sus esporas que se dispersaban rápidamente y colonizaban los suelos perturbados, dominaron los paisajes. Los helechos con semillas que prosperaban en suelos secos desaparecieron, reemplazados por estas especies adaptadas a la humedad. Este cambio botánico transformó no solo la dieta de los herbívoros, sino toda la estructura del ecosistema. Los bosques se volvieron densos, húmedos y dinámicos, y los ríos permanentes ofrecieron corredores de dispersión para especies terrestres y acuáticas. El ascenso de los dinosaurios no fue un acto repentino, sino un proceso gradual de expansión y especialización. Aprovechando la desaparición de los antiguos gigantes, llenaron los vacíos ecológicos de forma sistemática. Lo que comenzó como supervivencia se convirtió en diversificación. Algunos se hicieron gigantes, otros ágiles y pequeños, pero todos compartían una característica esencial: eran adaptables. Su éxito dependía de su capacidad de prosperar en un mundo cambiante, un mundo que había sido transformado para siempre por 2 millones de años de lluvia persistente. Mientras avanzamos en este relato, debemos reconocer que la historia del ascenso de los dinosaurios no es solo sobre ellos. Es la historia de un planeta interconectado, donde volcanes, océanos, atmósfera y vida terrestre se influyen mutuamente en una danza de causa y efecto que redefine continuamente la vida. Y mientras seguimos explorando este mundo antiguo, te invito a suscribirte y continuar este viaje, descubriendo cómo la lluvia eterna creó un escenario en el que los dinosaurios se convirtieron en los nuevos señores de Pangea. Con el paso de los siglos geológicos, la lluvia constante transformó no solo a los dinosaurios, sino todo el entramado de la vida en Pangea. Los bosques húmedos de coníferas y helechos reemplazaron a los antiguos desiertos, creando un paisaje donde cada árbol, cada raíz y cada río influían en el destino de especies enteras. Los ríos permanentes y los lagos recién formados ofrecieron corredores de dispersión para animales terrestres y acuáticos, conectando ecosistemas que antes estaban aislados. El mundo se volvió más complejo, más interdependiente, y la adaptación dejó de ser una opción. Era la única manera de sobrevivir. La flora, como siempre, dictó las reglas del juego. Los helechos prosperaron en suelos saturados, colonizando áreas perturbadas, mientras las coníferas, con sus raíces profundas capaces de tolerar suelos anegados, formaron los bosques que dominarían durante millones de años. Los helechos con semillas resistentes a la sequía desaparecieron casi por completo. Su lugar fue tomado por plantas adaptadas al exceso de agua. Esta transformación botánica cambió la dieta de los herbívoros y, por extensión, de los depredadores. Quienes no podían adaptarse a las nuevas fuentes de alimento desaparecieron, mientras que los generalistas encontraron oportunidades de expansión. En tierra, los antiguos herbívoros especializados se extinguieron de manera casi sistemática. Los dicinodones, acostumbrados a triturar helechos con semillas duras, desaparecieron.
Sus mandíbulas, poderosas y diseñadas durante millones de años, ya no servían para la vegetación húmeda y blanda que ahora dominaba los paisajes. Los rinosaurios y otros herbívoros con dientes y mandíbulas adaptadas a plantas secas siguieron el mismo destino. Cada extinción liberaba un nicho que los dinosaurios, pequeños y generalistas, pudieron ocupar. Su dieta flexible y su movilidad los hicieron adaptables a un mundo saturado de agua. En los océanos, el impacto fue igualmente profundo. Los sedimentos arrastrados desde los continentes cubrieron los arrecifes, alteraron la química del agua y destruyeron hábitats. Organismos marinos especializados como amonoideos y crinoideos experimentaron disminuciones drásticas en población y diversidad. Las aguas turbias favorecieron a los oportunistas. Especies con tolerancia a variaciones en luz, nutrientes y sedimentación sobrevivieron y se diversificaron. Este Saliclastic Switch demuestra cómo un cambio climático terrestre puede reconfigurar los ecosistemas marinos, recordándonos que los sistemas de la Tierra están íntimamente conectados. Además, el análisis del polen fósil y de los isótopos de carbono confirma esta revolución ecológica. Los estudios muestran un colapso completo de las comunidades de helechos con semillas adaptadas a la sequía y la expansión de helechos y coníferas resistentes a la humedad. Los cambios isotópicos revelan la firma de los volcanes y el aumento de CO2 que impulsó este ciclo de lluvias. La evidencia no proviene de un solo continente, sino de un registro global que conecta América, Europa, Asia y África, mostrando un cambio climático sincronizado en todo el planeta. El Carneian Pluvial Episode no fue simplemente un evento de lluvia prolongada, fue un filtro selectivo de la vida, eliminando a los especialistas y favoreciendo a los adaptables. Fue un motor de evolución y transformación ecológica, preparando el escenario para la diversificación y el dominio de los dinosaurios, los precursores de un nuevo orden mundial. Mientras continuamos nuestro viaje por este mundo inundado, recuerda que cada planta, cada animal y cada río es parte de una historia interconectada que revela cómo la vida responde y se adapta a los cambios extremos. Detrás de la lluvia interminable se escondía un actor invisible pero poderoso: el volcán. En la margen occidental de Pangea, lo que hoy serían partes de Canadá y Alaska, enormes fisuras se abrieron en la corteza terrestre. Por estas grietas emergió magma, no en pequeñas cantidades, sino en verdaderas inundaciones de lava que cubrieron millones de kilómetros cuadrados. Algunas capas de basalto alcanzaron miles de metros de espesor. Pero la lava era solo el inicio del drama. Los gases liberados transformaron la atmósfera y, por extensión, la vida en todo el planeta. El magma contenía enormes cantidades de dióxido de carbono y dióxido de azufre. Al ascender y liberarse a la atmósfera, el CO2 aumentó el efecto invernadero. La radiación solar atravesaba la atmósfera y calentaba la superficie, pero la energía que la Tierra intentaba irradiar al espacio quedaba atrapada por los gases, creando un ciclo de calentamiento progresivo. Los océanos se calentaron, evaporando más agua, lo que saturó la atmósfera de vapor, otro gas de efecto invernadero. Así se estableció un bucle: más calor, más evaporación, más lluvia. En pocas decenas de miles de años, la dinámica climática de Pangea se había transformado. Las lluvias estacionales intensas dieron paso a lluvias persistentes, creando los gigantescos pantanos que hoy registramos en los estratos oscuros de esquisto y carbón. Este fenómeno no solo cambió el clima, sino que transformó la química de los océanos. La entrada masiva de agua dulce y sedimentos alteró la salinidad y turbidez, afectando directamente a los organismos marinos. Los arrecifes de carbonato colapsaron bajo la presión del lodo y la arena arrastrados desde el continente. Los animales que dependían de aguas claras y estables, como amonoideos y crinoideos, desaparecieron en muchas regiones. Los que sobrevivieron eran generalistas, capaces de tolerar condiciones variables y depredar o alimentarse de recursos dispersos. En tierra, los efectos fueron igual de dramáticos. Los ríos permanentes comenzaron a excavar nuevos cauces, lagos se expandieron en antiguas cuencas secas y los suelos saturados alteraron por completo la vegetación. Los helechos y coníferas adaptados a la humedad colonizaron rápidamente los nuevos ambientes, desplazando a las plantas secas que habían dominado el mundo pre-CPE. Este cambio botánico desencadenó extinciones en cascada. Los herbívoros especializados ya no tenían alimento adecuado. Sus depredadores desaparecieron y los dinosaurios generalistas prosperaron. La evidencia geológica de este episodio es clara y global. Capas de esquisto oscuro y carbón entre rocas rojas en cada continente. Cambios en la composición isotópica del carbono que marcan el inicio de la liberación masiva de CO2 y registros de polen fósil que documentan la transformación botánica.
Cada línea de evidencia, aislada o combinada, nos permite reconstruir un pasado donde la actividad volcánica y el clima interactuaron de manera directa, reescribiendo los ecosistemas y preparando el escenario para la era de los dinosaurios. Este es un recordatorio poderoso. En la Tierra, los sistemas están profundamente interconectados. Un evento geológico local, como la erupción de magma, puede desencadenar cambios atmosféricos, océanos más cálidos, lluvias persistentes y la reorganización total de la vida. Mientras avanzamos en este viaje, podemos imaginar un mundo donde volcanes y lluvias continuas moldeaban cada valle, cada río y cada bosque, enseñándonos que la historia de la vida es un diálogo constante entre la geología y los seres vivos. Mientras las lluvias persistían, la vida terrestre se enfrentaba a una encrucijada sin precedentes. Los antiguos herbívoros, que habían prosperado durante decenas de millones de años, ahora se encontraron en un mundo que ya no podían dominar. Los dicinodones, con sus mandíbulas adaptadas a helechos con semillas duras, y los rinosaurios, especializados en raíces y tubérculos, se vieron atrapados por un cambio que superaba su capacidad de adaptación. La desaparición de su alimento fue rápida en términos geológicos. Sus poblaciones se desplomaron y sus fósiles se volvieron escasos en las capas correspondientes al Carneian Pluvial Episode. La extinción de estos gigantes herbívoros tuvo un efecto dominó en los depredadores. Los rauisuchios, los superdepredadores que habían reinado durante millones de años, dependían de estas presas. Sin ellas, su supervivencia se volvió insostenible. La caída de estos depredadores liberó nichos que los dinosaurios pequeños y generalistas comenzaron a ocupar. Esta transición no fue inmediata, sino gradual. Fósiles muestran un aumento progresivo en la abundancia y diversidad de dinosaurios justo después de las capas correspondientes al CPE. Entre los herbívoros emergentes, los primeros saurópodos jugaron un papel crucial. No eran aún los gigantes que dominarían el Jurásico y el Cretácico, pero su digestión basada en fermentación les permitía procesar la vegetación dominada por coníferas y helechos húmedos. Su capacidad de crecimiento, combinada con la abundancia de alimento en los paisajes pantanosos, les permitió expandirse rápidamente, llenando los nichos dejados por los herbívoros extintos. Los cambios vegetales fueron igual de drásticos. Helechos resistentes a la humedad y coníferas de raíces profundas colonizaron los antiguos desiertos y llanuras secas. Las plantas adaptadas a condiciones áridas desaparecieron casi por completo. Esta transformación botánica reconfiguró el ecosistema. La estructura de los bosques, la disponibilidad de alimento y la conectividad entre hábitats terrestres cambiaron, creando corredores ideales para los herbívoros emergentes y sus depredadores oportunistas. Los herbívoros generalistas no solo sobrevivieron, prosperaron. Su dieta flexible y su capacidad para moverse entre hábitats inundados y bosques densos les dio una ventaja adaptativa decisiva. Los fósiles muestran un aumento en la diversidad de formas, tamaños y estrategias de alimentación. La competencia con antiguos herbívoros desaparecidos fue mínima. Los nichos ecológicos estaban disponibles y los dinosaurios los ocuparon de manera sistemática. En los océanos, el efecto fue paralelo. Los sedimentos arrastrados desde los continentes alteraron hábitats marinos, favoreciendo a los organismos oportunistas y provocando la desaparición de especialistas como amonoideos y crinoideos. Los ecosistemas acuáticos se reorganizaron al mismo ritmo que la tierra firme, mostrando cómo los sistemas de la Tierra estaban profundamente interconectados. La lluvia que duró 2 millones de años no solo transformó los paisajes terrestres, sino que redefinió los ecosistemas marinos, preparando un mundo donde los generalistas prosperarían y los especialistas desaparecerían. Mientras los herbívoros generalistas se expandían, los depredadores enfrentaban su propia revolución. Los antiguos superdepredadores, como los rauisuchios, desaparecieron al colapsar las poblaciones de sus presas. Este vacío creó una oportunidad sin precedentes para los terópodos, pequeños y ágiles dinosaurios que hasta entonces habían vivido al margen. Su flexibilidad ecológica les permitió diversificar estrategias de caza. Algunos perseguían activamente a los nuevos herbívoros emergentes. Otros se convirtieron en carroñeros oportunistas y algunos incluso se adaptaron a ecosistemas acuáticos cercanos a ríos y lagos. El mundo se había convertido en un tablero completamente nuevo. Los bosques húmedos y los ríos permanentes ofrecían abundancia de alimento y refugio, mientras que los ecosistemas marinos, alterados por el flujo masivo de sedimentos, favorecían a especies generalistas. Las interacciones entre depredadores y presas se reorganizaron, creando cadenas alimentarias más dinámicas y resilientes, donde los dinosaurios, hasta entonces marginales, comenzaron a dominar todos los niveles tróficos. El CPE no solo alteró la ecología, sino que marcó el inicio de una nueva era geológica y biológica.
Los antiguos paisajes áridos de Pangea desaparecieron bajo la vegetación húmeda y los sistemas fluviales permanentes. La diversidad vegetal cambió para siempre. Helechos y coníferas adaptadas a suelos saturados dominaron el mundo, mientras que las plantas especializadas en condiciones áridas desaparecieron. Este cambio no solo afectó a los herbívoros terrestres, sino también a los pequeños mamalomorfos que emergían entre la vegetación y que se convertirían en nuestros ancestros lejanos. La evidencia de este cambio está grabada en la roca. Capas oscuras de esquisto y carbón polen fósil que muestra la sustitución de helechos secos por helechos húmedos y coníferas, y registros isotópicos de carbono que revelan la magnitud de las emisiones volcánicas que impulsaron el ciclo de lluvias. Cada descubrimiento, de América a Asia, de Europa a África, confirma la sincronía global de un evento que transformó la vida en todo el planeta. Cuando la lluvia finalmente cesó, después de 2 millones de años, Pangea emergió irreconocible. Los antiguos desiertos volvieron parcialmente, pero el mundo ya no era el mismo. Los dicinodones y rinosaurios habían desaparecido, los ecosistemas se habían reorganizado y los dinosaurios se habían convertido en los nuevos dominadores. Las coníferas, los helechos y los sistemas fluviales permanentes sentaron las bases para los paisajes del Jurásico y el Cretácico, mientras los primeros mamíferos pequeños, nocturnos e insectívoros sobrevivieron al margen, esperando su turno en la historia evolutiva. El Carneian Pluvial Episode nos deja varias lecciones profundas. Nos recuerda que la especialización es una ventaja mientras el mundo permanece estable, pero puede convertirse en una trampa mortal ante cambios extremos. Nos enseña que los sistemas de la Tierra, volcanes, atmósfera, océanos, tierra y vida están interconectados de manera compleja, y nos muestra cómo la resiliencia y la flexibilidad, aunque menos espectaculares que la fuerza o la especialización, son a menudo la clave para la supervivencia. Hoy, cuando observamos fósiles, sedimentos y polen antiguo, no solo vemos los restos de un pasado remoto, vemos la evidencia de cómo la vida respondió a un desafío global. Cómo los dinosaurios conquistaron la Tierra y cómo cada extinción y cada cambio climático prepara el escenario para nuevas oportunidades. La lluvia interminable de 2 millones de años no fue un simple evento meteorológico, fue un motor de evolución, un escultor silencioso que reescribió la historia de la vida en Pangea. Y mientras reflexionamos sobre estas lecciones del pasado profundo, te invito a seguir explorando conmigo estos mundos antiguos, sus paisajes, sus criaturas y sus historias escondidas en la roca. Suscríbete y acompáñame en este viaje de descubrimiento, porque cada capa de sedimento y cada fósil guardan secretos que aún hoy nos enseñan cómo la vida se adapta, evoluciona y prospera, incluso bajo las lluvias más implacables.